Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echandía, alumno de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy les voy a hablar de Cystisospora belli, antes llamada Isospora belli. Este es el contenido, vamos a comenzar con taxonomía. Bueno, en este caso nos interesa el subreino Protozoa y el filum Apicomplexa, porque estamos hablando de los coccidios. Dentro de la familia Eimeridae vamos a tener tanto a Cystoisospora como a Cyclospora, por lo que van a tener ciclos parecidos. Entonces, bueno, antes que nada es importante mencionar que esta división taxonómica es más que nada académica, pero nos ayuda más o menos a clasificar y organizarnos un poco. Entonces, vamos a hablar ahora del ciclo biológico de Cystisospora. Primero, la pregunta es: ¿qué tipo de ciclo es? Como solo hay un hospedero, sería un ciclo directo o monoxeno. Comenzamos con el estadio infectante, que como hemos dicho en el video de generalidades de coccidios, es el ooquiste maduro o esporulado que ya tiene los esporozoitos. Entonces, el humano va a ingerir a este ooquiste maduro con esporozoitos y van a ser liberados en el intestino delgado, principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. Entonces estamos ahora en el intestino delgado, donde está el oquiste maduro que se rompe y libera los esporozoitos. Vamos a ver después cuántos esporozoitos hay en cada oquiste, eso no se preocupen ahorita. Lo importante es que se liberan los esporozoitos y ingresan a la célula por el complejo apical. Una vez que ingresan a la célula, van a iniciar la merogonia o esquizogonia para formar a lo que es el meronte o esquizonte. Entonces, invaden al enterocito en el duodeno distal y uno proximal y comienzan la esquizogonia o merogonia, formando al meronte o esquizonte dentro del enterocito. Una vez que se forma el meronte o esquizonte, va a liberar a los merozoitos al lumen intestinal y van a volver a invadir a otras células intestinales y repetir el ciclo. Entonces repiten el ciclo así varias veces hasta que recuerden que algunos merozoitos pueden iniciar la gametogonia, como vimos en el video de generalidades. Y esto en el caso de Cystisospora va a ocurrir luego de al menos una semana. Entonces después de mínimo una semana inicia algunos merozoitos el ciclo sexual, que es la gametogonia, pero otros merozoitos después de una semana continúan el ciclo y siguen invadiendo y destruyendo a células intestinales. Entonces los merozoitos que se van por este camino después de mínimo una semana y comienzan la gametogonia, que es reproducción sexual, van a formar a los gametos. Obviamente el microgameto y macrogameto en células intestinales distintas, y el estadio previo era el microgametocito y el macrogametocito. Entonces se va a liberar el microgameto y va a fertilizar al macrogameto, formando el huevo o cigoto. Entonces, este es simplemente un detalle de lo que sucede, que el núcleo del macrogametocito se divide varias veces y forma los microgametos flagelados como si fueran espermatozoides, y en otro enterocito se forma el macrogametocito que madura en un macrogameto que vendría a ser como el óvulo. Ocurre entonces la fertilización formando el huevo o cigoto, y esto ocurre en el lumen, en la pared intestinal, ¿no? Prácticamente en el lumen pegado a la pared. Ahora, los ooquistes, es decir, el huevo cigoto, ¿se acuerdan en el video pasado que dijimos que secretaba una pared y formaba un ooquiste inmaduro porque no tenía esporozoitos en su interior? Podía tener cualquier cosa menos esporozoitos y se iba a llamar ooquiste inmaduro. En el caso de Cystosóspora, la maduración del ooquiste no ocurre en el humano, ocurre en el ambiente. Por lo tanto, en las heces, el estadio diagnóstico y lo que va a salir en las heces del humano va a ser el ooquiste inmaduro. Entonces, en el interior del ooquiste inmaduro, hemos dicho que antes era el huevo cigoto que secreta una pared. Una vez que secreta una pared, este huevo cigoto pasa a llamarse esporoblasto. Este esporoblasto se va a ir luego en dos en el proceso de esporulación para formar esporozoitos. Ahorita lo vamos a entender mejor. Lo importante es que apenas secreta su pared, se llama ooquiste inmaduro, sería con un esporoblasto porque el interior todavía no se divide. Por lo tanto, en las heces frescas de un humano infectado con cistizospora, vamos a encontrar principalmente ooquistes inmaduros con un esporoblasto, porque necesita tiempo todavía para dividirse en dos esporoblastos. Sin embargo, podrían haber algunos ooquistes inmaduros que han avanzado un poco y ya pueden tener dos esporoblastos. Pero claramente esporozoitos no hay, porque eso ocurre en el ambiente. Entonces, salen los ooquistes seneces, que es el estadio diagnóstico, o quistes inmaduros, que pueden tener uno o dos esporoblastos, pero principalmente la mayoría tiene un esporoblasto. Estos ooquistes inmaduros con un esporoblasto van a empezar a esporular, todavía no son maduros, y el esporoblasto se va a dividir en dos, formando dos esporoblastos. Todavía no hay ningún esporozoito. Después, esto puede ocurrir, hemos dicho, en el ambiente, pero alguno que otro podría ya iniciar en las heces y verse en la microscopía. Con el tiempo, entonces, estos dos esporoblastos van a secretar una pared quística a su alrededor. Cuando secretan una pared quística a su alrededor, pasan a llamarse esporoquistes. Pero recuerden, estos esporoquistes, que son los esporoblastos con una pared quística alrededor, todavía no forman esporozoitos, entonces siguen siendo ooquistes inmaduros.
pero con dos esporoquistes. Entonces tenemos un ooquiste inmaduro con un esporoblasto, que se divide en dos esporoblastos, entonces sería un ooquiste inmaduro con dos esporoblastos. Luego cada esporoblasto secreta una pared quística a su alrededor y sería un ooquiste inmaduro con dos esporoquistes, pero sigue siendo un ooquiste inmaduro. Después, cada esporoquiste se divide dos veces, produciendo cuatro esporozoitos. Entonces, vamos a tener, como ya hay esporozoitos, esto vendría a ser un ooquiste maduro, y cada esporoquiste va a formar cuatro esporozoitos. Entonces, un ooquiste maduro tiene dos esporoquistes con cuatro esporozoitos en cada uno. Entonces, un ooquiste maduro tiene ocho esporozoitos. Por tanto, como dije, un ooquiste maduro tiene acá 4, 4, 8 esporozoitos. Entonces, todo este proceso se llama esporulación o esporogonia y hemos dicho que es reproducción asexual en el caso de cistoisósporas en el medio ambiente y dura un mínimo de 1 a 3 días. Por eso, una muestra fresca de heces no vamos a encontrar estos estadios, salvo por ahí un ooquiste inmaduro con 2 esporoblastos, ¿no? Entonces la transmisión directa, es decir, el fecalismo directo, es improbable o casi imposible en este caso, así como la autoinfección. Es poco probable que el ooquiste inmaduro madure y vuelva a infectar al humano porque necesita un mínimo de 1 o 3 días en el medio ambiente para poder madurar. Entonces, en general, estos ooquistes que se liberan al medio ambiente son muy resistentes a las condiciones ambientales y pueden sobrevivir viables durante meses en ambientes frescos y húmedos. No solo en 1 o 3 días maduran, sino que después de madurar pueden quedarse ahí en el medio ambiente y continuar siendo infectantes por varios meses. Ahora vamos a hablar un poco de la morfología del parásito. Y si es que es una muestra fresca de heces, ¿esto qué sería? Sería un ooquiste inmaduro, porque todavía no ha madurado, como hemos dicho, tiene que salir al medio ambiente por 1 a 3 días. Y esta estructura del interior sería un esporoblasto. Entonces este sería un ooquiste inmaduro con un esporoblasto. Nuevamente, acá en una tinción de Ziehl-Neelsen modificada, podemos ver al ooquiste inmaduro con un esporoblasto al interior. En este caso sería un ooquiste inmaduro porque si es una muestra fresca de heces con dos esporoblastos, porque el esporoblasto ya se dividió. Hemos dicho que estos son menos frecuentes, pero igual se pueden encontrar. Nuevamente acá, un ooquiste inmaduro con dos esporoblastos. Y otra cosa importante, bueno, aparte de ver la morfología, es que Cystosóspora tiene autofluorescencia. Entonces, la misma idea acá, si esto es una muestra fresca de heces, sería un ooquiste inmaduro con dos esporoblastos. Pero no se olviden de la autofluorescencia en Cystosóspora. Este acá sería un ooquiste inmaduro con un esporoblasto. En general, el tamaño es de 30 micras, más o menos 30 por 12. Y en esta imagen de acá están mencionando a un ooquiste maduro porque tiene dos esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Esta es otra imagen donde ya no es una muestra fresca de ese, pero podemos ver a un ooquiste maduro porque estamos viendo en su interior a los 4 esporozoitos. Y entonces estos serían 2 esporoquistes y todo sería un ooquiste maduro. Y en total habrían 8 esporozoitos. El tamaño más o menos hemos dicho que es 20 a 30 por 10 a 20. Es casi transparente, por eso es importante la autofluorescencia, la tinción de sílice modificada. Y la pared quística está formada por dos capas, una capa interna lisa y una capa externa más dura, casi impermeable. La regla es 1, 2, 4, es decir, un ooquiste maduro con dos esporoquistes con 4 esporocitos cada uno. Este número mejor váyanselo acordando porque para cada coccidio puede variar. De para Cystosóspora es 1, 2, 4. Ahora un poco sobre la epidemiología de Cystosóspora. En general es una distribución cosmopolita, es decir, está en todo el mundo y más frecuente en regiones tropicales y subtropicales donde el ambiente es favorable tanto para la maduración del ooquiste como para su permanencia. Es una causa frecuente de diarrea en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, en VIH, de pacientes con VIH la prevalencia puede llegar hasta 12%. Entonces es importante en un paciente con VIH con diarrea tener en cuenta Cystosóspora. Su huésped es el humano, es decir, no hay otros no se han identificado reservorios y otras especies que pueden infectar, por lo tanto es una antroponosis, solo se transmite entre humanos. Y el humano a su vez puede actuar como portador asintomático. El hábitat, hemos dicho que es un intracelular obligado porque es una apicomplexa, y en este caso el cistosóspora invade a los enterocitos, que son las células intestinales. Hemos dicho principalmente en el duodeno distal y hay uno proximal, pero en todo caso en intestino delgado. El estadio infectante hemos dicho que es el ooquiste maduro o esporulado, que tiene que madurar en el medio ambiente por 1 a 3 días aproximadamente. Y el estadio diagnóstico en ese es el ooquiste inmaduro, principalmente con un esporoblasto, pero hemos dicho que también lo podemos encontrar con dos esporoblastos. La vía de infección es oral, ingiriendo los ooquistes maduros, y el mecanismo de transmisión hemos dicho que es indirecto, por fecalismo ambiental, porque tiene que madurar este ooquiste inmaduro. Entonces, mediante consumo de alimentos o bebidas contaminadas con ooquistes maduros o fómites también contaminados. Grupo de riesgo, en general cualquier persona se puede infectar, pero el cuadro clínico es más severo, como vamos a ver ahora, en niños, en jóvenes e inmunodeprimidos. La incubación es aproximadamente de una semana y el periodo prepatente, es decir, desde que la persona
se infecta o ingiere los zooquistes maduros hasta que en heces pueden aparecer el estadio diagnóstico, que son los zooquistes inmaduros, es de 14 días. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. Los síntomas están en relación con el estado inmune del paciente. Es más común que sea un portador sano o asintomático en adultos inmunocompetentes, que hemos dicho que pueden actuar como reservorios. Pero también puede causar diarrea aguda. Esta diarrea aguda se caracteriza por ser una diarrea acuosa intensa. Tiene incluso 6 a 10 cámaras por día. El paciente puede deshidratarse, puede tener trastornos hidroelectrolíticos, etc. No suele tener ni moco ni sangre y suele acompañarse de dolor abdominal, náuseas, fiebre leve, malabsorción por el hecho de que estás destruyendo los enterocitos en el duodeno, en el yeyuno proximal, que es donde se absorbe la mayoría de nutrientes, causa malabsorción, pérdida de peso por el hecho de que no está absorbiendo nutrientes, deshidratación por la gran diarrea acuosa y puede haber eosinofilia. Esto es importante porque a diferencia de otros protozoarios, Cystizospora que invade al enterocito puede causar eosinofilia. En pacientes inmunocompetentes, esta diarrea aguda dura a más o menos 7 a 10 días y se resuelve sola, pero la eliminación de ooquistes persiste por semanas o meses. Es importante tener en cuenta esto porque el paciente puede haber tenido una diarrea que se le pasó, como puede haber iniciado asintomático y continuar infectando a otras personas. La diarrea persistente es más común, como hemos dicho, en inmunodeprimidos y en niños, en pacientes con VIH, y puede durar semanas o meses, incluso ser más severa que este cuadro que hemos escrito acá. Y además es común la recidiva o la reinfección, es decir, lo tratamos y vuelve a presentar un cuadro de cistoisosporiasis. Y también se ha descrito más raramente infecciones extraintestinales, que también nuevamente vienen a ser más comunes en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo en vías biliares, en vaso, en hígado, en ganglios linfáticos. Se ha asociado incluso a colecistitis aguda calculosa y artritis reactiva. Entonces, con inmunodeprimidos en general hemos hablado de VIH, pero también es importante mencionar a otros grupos de pacientes, como son pacientes con HTLV1, pacientes con leucemia, linfoma de células T de adultos, pacientes con otros tipos de leucemias o linfomas y pacientes con tratamientos inmunosupresores. Por ejemplo, van a recibir trasplante, le dan tratamiento de inmunosupresor o tiene alguna enfermedad autoinmune y recibe tratamiento inmunosupresor, los colocan en los grupos de riesgos. Ahora vamos a hablar un poco de la patología. La patología, según la gravedad del cuadro, porque mientras más grave, más se van a destruir las células intestinales, los enterocitos, las vellosidades. Entonces, según la gravedad del cuadro, la mucosa puede tener apariencia normal, por ejemplo, si el cuadro es leve, o en la biopsia, los principales cambios histológicos, si es que es un cuadro ya más grave, puede haber atrofia de vellosidades, porque hemos dicho que cada vez que invade un enterocito, sea el merozoito o el esporozoito al inicio, van a destruir a estos enterocitos para liberar más merozoitos y continuar el ciclo. Entonces, a la larga atrofia las vellosidades, causa malabsorción, como mencioné, y va a causar hiperplasia de criptas, porque ahí están las células madre que van a recomponer a estos enterocitos y están como locos tratando de dividirse para recomponer a los enterocitos que están muriendo, por lo que hay hiperplasia de criptas. También importante mencioné que en la sangre, en el hemograma puede haber eosinofilia, pero en la biopsia también se pueden ver eosinófilos en la misma lámina propia, así como otras células inmunes. Puede haber necrosis de la mucosa intestinal por la intensa destrucción de los enterocitos, de los vasos sanguíneos. Ahora, el diagnóstico, hemos dicho que los podemos encontrar en heces. Sin embargo, en caso de infección severa, obviamente van a haber una gran carga parasitaria y bastaría hacer un examen directo con Lugol para ver a los ooquistes inmaduros. Pero en general pueden haber pocos, o por el hecho de que son transparentes o que son de un pequeño tamaño, es mejor usar técnicas especiales de tinción y de concentración. También recuerden que, como hemos hablado de los eosinófilos, pueden haber presentes en el análisis de heces cristales de Charcot-Leyden, que son la proteína básica mayor de los eosinófilos, que cuando se mueren la liberan y forman esos cristales que son largos con puntas a los costados, pero es un hallazgo inespecífico. Pero tiene la relación con los eosinófilos, que sí es algo que tienen que acordarse. Autofluorescencia también dijimos que es importante en el caso de cistoisospora. Y si en el caso anterior no se hace ningún diagnóstico y la sospecha es alta, por ejemplo, el paciente con VIH que sigue con diarrea y no se le encuentra otra causa, y se sospecha cistoisospora, ya se podría hacer una biopsia o aspirado duodenal. La serología no es útil en general, por lo que se tenemos que usar estos otros métodos diagnósticos que hemos mencionado. Ahora brevemente sobre el tratamiento. Principalmente a todos los pacientes, sean inmunosuprimidos o no, hay que darle soporte de fluidos y electrolitos más soporte nutricional, porque hemos dicho que la diarrea acuosa, si es que presentan diarrea, es bastante intensa, pueden tener trastornos hidroelectrolíticos, pueden tener mala absorción, pérdida de peso, por lo que hay que asegurarnos que un paciente sintomático reciba estos dos cuidados. Ahora, la terapia antibiótica va a ser importante en pacientes inmunocompetentes solo si los síntomas no se autolimitan, porque recuerden que dijimos que la diarrea aguda en pacientes inmunocompetentes puede durar 5 a 7 días y después desaparece. Sin embargo, seguían eliminando ooquistes inmaduros por las heces, pero eso es otro tema. En el caso de inmunocompetentes le vamos a dar tratamiento antibiótico si los síntomas no se autolimitan, es decir, que si sigue con diarrea después de 5 a 7 días según la severidad del cuadro.
Y en inmunocomprometidos, a todo paciente que le encontremos cistosópora le tenemos que dar tratamiento. ¿De qué consiste el tratamiento? La primera línea es trimetoprimida con sulfamethoxazol, también llamada cotrimoxazol o abreviada de esta manera. Se le da esta dosis que ahorita no tienen que recordar y se puede considerar vía endovenosa si es que viene un paciente totalmente deshidratado, que está con náusea, vómitos, no tolera vía oral. La profilaxis secundaria, es decir, a un paciente que ya ha tenido cistoizóspora y por ejemplo un paciente con VIH que sabemos que tiene alto riesgo de recaer, le damos profilaxis secundaria para disminuir el riesgo de esa reinfección o recaída. Entonces esta profilaxis secundaria también es con trimetroprima sulfamethoxazol a esta dosis y se da en pacientes con VIH que tengan un nivel de CD4 menor de 200. Además, a estos pacientes con VIH y cistoisosporiasis tenemos que continuar o iniciar el targa, porque si le mejoramos su sistema inmune, vamos a disminuir la probabilidad que cistoisospora cause una diarrea persistente o cause mayor cantidad de recidivas. Entonces, si viene un paciente con VIH que no tiene CD4 menor de 200, le damos el tratamiento de primera elección si es que está infectado con cistoisospora. No le damos profilaxis secundaria si no es que no cumple con este criterio, pero nos aseguremos que esté continuando su targa o iniciando su targa y descontinuar la profilaxis secundaria no una vez que el CD4 sea mayor de 200 sostenido por 6 meses para asegurarse que no vuelva a hacer recaída, porque el cuadro que puede causar la cistoisospora es bastante severo, como hemos mencionado. Finalmente, para hablar de la prevención, en general evitar la exposición a comida o agua contaminada en zonas más endémicas, más que nada en pacientes inmunodeprimidos o niños que pueden hacer estos cuadros severos. No se realiza tratamiento preventivo para viajeros, independientemente de su estado inmunológico. Hemos dicho que solo se hace profilaxis secundaria en pacientes con VIH que tienen C4 menor de 200. En viajeros no le vamos a dar tratamiento preventivo, pero sí le vamos a recomendar que tomen agua embotellada, que aseguren que los alimentos se cocinen bien para evitar contaminarse. Y para que sea potable, el agua se tiene que filtrar con filtros de 10 micras, porque acuérdense que el tamaño era más o menos de 20 a 30 por 12. Y en caso de duda se debe hervir para asegurarse que estamos eliminando todos los ooquistes. Bueno, estas son las referencias. Cualquier duda o pregunta no duden en escribirme y espero que les haya ayudado. Muchas gracias.